Muy buenas, bienvenido a Perfumería Sin Matices. Hoy te traigo una selección personal de fragancias low cost con calidad y de equivalencia para lucir en este mes de mayo, donde las temperaturas ya van en aumento y dejamos atrás esos días más frescos. Se trata de un repertorio de fragancias económicas, de fácil compra, de distintos usos y estilos que se ajustan a diferentes gustos y edades. Fragancias low cost primaverales que miran de cerca al verano. Y como extra, te traigo todas las fragancias y equivalencias, tanto masculinas como femeninas, de la casa Natural Art de venta en Primor. Un repertorio muy interesante. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con la fragancia más sencilla y modesta, que pertenece a la casa Lidl y es la fragancia Deep. Un aroma playero que es suave, fresco, algo cremosito y llamativo, de tipo aromático amaderado, que destaca por una salida fresca, dominada por los cítricos y la pimienta rosa, que da paso a un corazón suave y más aromático, con el ládano y el cedro, los cuales se funden en un fondo ligero, algo cremosito y ligeramente dulce, de notas almizcladas intensadas con un toque de sándalo. Un aroma muy comercial, hecho para gustar a todos, muy veraniego y sutil, que al aire te podrá recordar, sobre todo en su secado, a Blue de Chanel. No es un clon, pero es un aroma del estilo que gusta. Su rendimiento en mi piel es bastante discreto, pues alcanzará las 3 horas y media, con una proyección moderada que sale bien pero que enseguida se queda a ras de piel. Es un aroma ligero y personal, que es fresco y llamativo, con ese toque de Blue de Chanel que tanto gusta, con un rendimiento algo pobre. Para su precio es una fragancia interesante pero que tampoco destaca mucho. De la más flojita pasamos a la más intensa, que pertenece a la casa Zara y es Sun Desert and Sunset, un aroma cremosito, algo dulzón, de toques especiados muy llamativo, de tipo ámbar especiado, algo cálida para los días de más calor, que destaca por una salida fresca y ligeramente dulce, con notas como la naranja, el incienso, que dan paso a un corazón suave, algo cremosito y dulzón, de acordes destacados como el licor, la canela y el chocolate, los cuales se funden en un fondo dulzón de acordes amaderados muy elegantes. Un aroma de buena calidad, que gusta mucho y que tiene buena evolución, y que al aire nos podrá recordar a Angel Ser, una versión más light y sencilla, pero con un aroma bastante cercano. Es un aroma que rinde bien, alcanzando fácilmente la sexta hora en piel con una proyección moderada que se hace notar. Un aroma exquisito que es una buena recomendación para las noches primaverales. Un top de la casa Zara que te recomiendo mucho, un perfumón. La siguiente fragancia pertenece a la casa Mercadona y es Como tú, enciende, un aroma fresco y punzante de salida, más cálido y dulcito de secado. Es de tipo ámbar amaderado y destaca por una salida fresca, muy cítrica y especiada con notas como el limón, el cardamomo y la bergamota, los cuales dan paso a un corazón más dulzón, de notas destacadas como el praliné y el ámbar, los cuales se mezclan en un fondo amaderado, algo seco y dulcito, de notas destacadas como la madera del sándalo y el vetiver. Un aroma potente, algo juvenil y seductor, enfocado más a la noche para citas y fiestas, que al aire nos podrá recordar a Black XS de Paco Rabanne. No es un clon exacto, pero es un aroma muy del estilo. Su rendimiento es bastante bueno, pues alcanza las 5 horas y media en piel con una proyección moderada que se hace notar. Un aroma muy interesante, con buena relación calidad-precio, que gusta y que sorprende, y que para las noches de primavera es una verdadera gozada. Un aroma muy interesante que gusta a todos. La siguiente fragancia trae una buena relación calidad-precio, es de Álvarez Gómez y es Álvarez Gómez Bronce, un aroma sencillo, algo sutil, con un punto elegante y seductor, de tipo aromático amaderado, que destaca por una salida fresquita y dulce, con notas como el pomelo y la mandarina, que dan paso a un corazón suave, de toques aromáticos, donde sobresale el combo de rosa canela, los cuales se funden en un fondo cremosito y algo dulzón, de acordes amaderados a cuerados. Un aroma sencillo, algo plano,
pero que está bien hecho, muy personal para disfrutar uno mismo y que al aire tiene un parecido notable con One Million de Paco Rabanne, una versión más ligera y sencilla, pero que te podrá recordar fácilmente. Su rendimiento es algo discreto, pues sobrepasa las 4 horas y media en piel, con una proyección moderada que rápido queda a ras de piel. Un aroma personal y ligero, con ese toque llamativo y seductor de One Million que cumple muy bien en esta primavera y que presenta una buena relación calidad-precio. Una fragancia muy interesante. Dame like si te gusta mi contenido y déjame tus experiencias con estas fragancias en los comentarios. La siguiente fragancia pertenece a la casa de Antonio Banderas y es de Icon Eau de Toilette, un aroma muy seductor y elegante que gusta mucho y que es muy versátil, de tipo fougère amaderado que destaca por una salida fresca, muy cítrica y especiada con acordes como el pomelo y la pimienta, que dan paso a un corazón suave y dulcito de acordes aromáticos como la lavanda y la salvia, los cuales se mezclan en un fondo suave y llamativo de acordes amaderados con ese toquecito de musgo de roble que tanto gusta. Es un aroma riquísimo, que gusta mucho y que trae calidad, con buena versatilidad y elegancia y que al aire nos podrá recordar a Savage de Dior. No es un clon, es más bien una inspiración, pero que gusta y que sorprende. Tiene muy buen aroma. Su mayor pega, el rendimiento, pues esta alcanza ligeramente las 4 horas en piel con una proyección moderada. Si esta rindiese mejor sería una verdadera bomba. Es un aroma versátil y llamativo, con buena calidad y evolución, que nos trae un aroma exquisito, aunque su duración es algo justita. Sin duda es un aroma de distancias cortas. La siguiente fragancia pertenece a la casa Saphir y es SP Man, un aroma fresco y liviano, muy sport con un toque seductor, de tipo fougère ambarado, que destaca por una salida fresca e intensa, marcada por los cítricos como la mandarina y el limón, los cuales dan paso a un corazón suave y fresco de acordes marinos que se funden en un fondo más cálido, algo dulcito de acordes amaderados almizclados. Un aroma fresco, muy versátil y liviano, de tipo sport y bastante energizante, que al aire te podrá recordar mucho a Allure Sport de Chanel. Una interpretación más ligera y sutil, pero bastante próxima. Su rendimiento alcanza fácilmente la 5ª hora en piel, con una proyección moderada que sale bien y se hace notar. Un aroma sencillo y resultón, con buena calidad-precio y una versatilidad absoluta. Muy buena fragancia. La siguiente fragancia es difícil de encontrar, pero es bastante económica. Pertenece a Tito Bluni y es Collection Black, un aroma más clásico, algo oscuro, maduro y especiado, de tipo oriental amaderado, que sale fresca y potente, con cítricos como el cardamomo y la bergamota, que dan paso a un corazón floral, algo especiado con acordes como el geranio y el cilantro, los cuales se funden en un fondo cálido, algo oscuro, de tonos amaderados, donde sobresalen las notas del vetiver, el pachuli y el cedro. Un aroma clásico, algo potente que no es para todo el mundo, con un punto más maduro y oscuro que al aire te podrá recordar a Declaration de Cartier. Un aroma más sencillo y pobre en cuanto a notas, pero bastante cercano en aroma. Su rendimiento está próximo de alcanzar la 6ª hora en piel, con una proyección media más bien baja que sale bien y se hace notar. Tiene buen rendimiento para su precio. Es un aroma algo diferente, con buena relación calidad-precio-duración y que si la encuentras merece la pena probar. Un aroma muy interesante y llamativo. Y ya para terminar te traigo una fragancia de origen árabe que pertenece a la casa de Rasasi y es Egra, que nos trae un aroma fresco, muy verdoso, algo versátil y de corte clásico, de tipo fougère amaderado, que destaca por una salida fresca, muy potente e intensa con los cítricos, donde destacamos el pomelo, viene acompañado por toques aromáticos como la violeta y el enebro, los cuales dan paso a un corazón más suave, muy aromático y verdoso, con notas como el abeto, el iris y el gálbano. Se mezclan en un fondo más maduro, muy limpio y llamativo, de acordes amaderados con un toque sutil de musgo de roble. Un aroma clásico, muy masculino y maduro, bastante versátil con su toque peculiar, que es un ejemplo perfecto de fougère y que al aire tiene buen parecido con las fragancias Cool Water de Davidoff y Green Iris Tweed de Creed. Son aromas bastante similares, salvando las distancias, pero que al aire te lo van a recordar fácilmente. Su rendimiento alcanza fácilmente las 5 horas y media en piel, con una salida potente y una proyección moderada que se hace notar. La verdad es que rinde bastante bien para su precio. Un aroma de calidad, con buena versatilidad y frescura que nos recuerda a todo un peso pesado como es Creed Iris Tweed, a un precio bastante comedido. Una buena fragancia si te gustan esos aromas clásicos, muy interesante.
Y tras este repertorio te traigo una nueva marca de fragancias de equivalencia, la Natural Art Perfume, que nos trae un repertorio amplio de aromas muy sencillos y algo lineales para hombre y mujer con una calidad-precio aceptable. Las equivalencias son modestas, están bien para conocer nuevos aromas o para salidas esporádicas. Yo he probado la mayoría de las de hombre y suelen durar entre 2 y 3 horas en piel, con una salida bastante explosiva y una proyección moderada. Empezamos con las fragancias de hombre y son la 502 OIM, es un aroma que equivaldría a Invictus, la 503 O1, un aroma que equivaldría a 1 Million, la 504 O LGB, un aroma del estilo de Light Blue, la 505 O SVG, aroma del estilo de Savage, la 506 O Blau, aroma del estilo de Bleu de Chanel, la 507 O Bottle, un aroma del estilo de Boss Borel, la 508 O Avant, sería un aroma del estilo de Chrysaventus, la 509 O Code, un aroma del estilo de Code de Giorgio Armani, la 510 O PHA, sería un aroma del estilo de Phantom, la 511 O KDG, aroma del estilo de Dolce Gabbana K, la 512 O HRO, aroma del estilo de Heroes de Carolina Herrera, y la número 13 O La Aqua es una fragancia del estilo Aqua di Gio. Y ahora pasamos a las equivalencias de mujer, que son la 302 o la OLP, que es un aroma del estilo de Olimpea, la 303 o J2, que es un aroma del estilo de J'adore, la 304 o Good, que es un aroma del estilo de Good Girl, la 305 o BO, que es un aroma del estilo de Black Opium, la 306 o COC, que es un aroma del estilo de Coco Mademoiselle de Chanel, la 307 O Belle, que es un aroma del estilo de la Vidas Belle, la 308 O LRB, que es un aroma del estilo de Libre de Yves Saint Laurent, la 309 O IDL, aroma del estilo de Idol, la 311 o LGBW es un aroma del estilo de Light Blue y la 313 o Jess es una fragancia del estilo de Yes I Am. Y luego la 310 y la 312 no he sacado la equivalencia. Si las encontráis o las sabéis, dejadlo en los comentarios para que el resto de usuarios lo puedan ver. Un repertorio de fragancias modestas, con ciertos parecidos, con una relación calidad-precio aceptable y que son interesantes para uso esporádico. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre, puedes dejarme tus experiencias e impresiones con estas fragancias en los comentarios, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día, y a continuación te dejo 2 vídeos muy interesantes que te serán útiles, darte las gracias por formar parte de este canal y despedirme hasta el próximo vídeo.